Sálvanos, Señor Dios nuestro, reúnenos entre los gentiles. Daremos gracias a tu nombre y alabarte será nuestra gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Preparemos nuestra celebración reconociendo nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, Absalón se encontró frente a los hombres de David. Montaba un mulo y al pasar el mulo bajo el ramaje de una gran encina, la cabeza se enganchó en la encina y quedó colgado entre el cielo y la tierra. Mientras el mulo que montaba siguió adelante. Alguien lo vio y avisó a Joab. He visto a Absalón colgado de una encina. Cogiendo Joab 3 venados en la mano, los clavó en el corazón de Absalón. David estaba sentado entre las dos puertas. El vigía subió a la terraza del portón sobre la muralla. Alzó los ojos y vio que un hombre venía corriendo en solitario. El vigía gritó para anunciárselo al rey. El rey dijo: si es uno solo, trae buenas noticias en su boca. Cuando llegó el cusita dijo: reciba una buena noticia el rey mi señor. El Señor te ha hecho justicia hoy, librándote de la mano de todos los que se levantaron contra ti. El rey preguntó: ¿se encuentra bien el muchacho Absalón? El cusita respondió: que a los enemigos de mi señor el rey y a todos los que se han levantado contra ti para hacerte el mal les ocurra como al muchacho. Entonces el rey se estremeció, subió a la habitación superior del portón y se puso a llorar. Decía al subir: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. Avisaron a Joab. El rey llora y hace duelo por Absalón. Así la victoria de aquel día se convirtió en duelo, para que todo el pueblo, al oír decir que el rey estaba apenado por su hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva, Dios mío, tu siervo que confía en ti. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende la voz de mi súplica. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Aleluya. El Señor esté con Y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas, ven y pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente le tocó el manto, pensando: con solo tocarle el manto me curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba:
¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había ocurrido, se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Después de entrar les dijo: qué estrépidos y qué lloros son estos. La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: Talita Kumi, que significa contigo hablo niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos pone hoy estos dos milagros que se unen por en medio. Uno, el del jefe de la sinagoga, el archisinagogo, que no era un sacerdote, sino que era lo que hoy diríamos un organizador. La sinagoga no era un centro de culto en el sentido del templo, sino era simplemente el lugar de oración donde los sábados se reunían los judíos y hacían sus oraciones, pero el lugar del culto propio era el templo, no la sinagoga. Son dos cultos diferentes, uno es el culto de los sacrificios y el otro el de la pura oración, la oración en las sinagogas, el culto sacrificial en el templo. Así que el jefe de la sinagoga no es un levita, no es un sacerdote, sino es un organizador laico que simplemente pues es el que mantiene la limpieza, las cosas, y el que es el encargado de invitar a quien predica y quien no predica. Y los predicadores no eran levitas, no eran sacerdotes, eran laicos, eran rabinos. El rabino es un laico de al menos 30 años que sepa leer, escribir y algo de las escrituras. Por eso Jesús se dice, tenía 30 años cuando empezó a predicar, o sea, podía ser un rabino, ya tenía la edad y la cultura suficiente. Y dice que este Jairo, el jefe de la sinagoga, él se va a Jesús, se echa a sus pies y le dice: mi niña está en las últimas, impón las manos, que se cure y viva. Y Jesús se va con él. Y mientras pasa este episodio de la hemorroísa, esta mujer con estos flujos de sangre desde hacía 12 años, que había sufrido mucho en manos de médicos que la dejan en ese momento casi arruinada, y que era, claro, esta es una enfermedad que la pasa ella sola, pero oficialmente era considerada impura por los flujos de sangre en la ley judía, con lo cual no podía estar en reuniones sociales, ni tocar a nadie, ni participar en el culto. Y ella toca a Jesús, sabiendo que tocando el manto de Jesús se curaría, al menos tiene esa esperanza. Y lo hace, queda curada y Jesús se gira. Claro, en la mentalidad nuestra, como la de los apóstoles, sin saber de qué va, diríamos, bueno, que Jesús se gire y busque quién le ha tocado en medio de la multitud. Aquí hay dos causas para girarse por parte de Jesús. Una desde el punto de vista judío, la ha tocado una impura, no podían tocarla, pero eso es la mentalidad judía, no la de Cristo. La de Cristo es: alguien me necesita, me ha tocado y la he curado.
Y lo que importa es no solo la curación, sino la fe de esta mujer. Así que vamos a verla por ella, que tenga no solo el contacto estrictamente del manto, sino la certeza en la fe de su perdón, del perdón de Cristo y de la curación. Y así la busca y esta confiesa, no nos dice lo que confiesa, pero confiesa todo lo que ha pasado, dice. Con lo cual, en el fondo, está confesando la culpa desde el punto de vista judío de haber tocado a Jesús, que no podía hacerlo. Pero Jesús para Jesús no tiene su importancia. La importancia es la fe, y esa mujer tenía fe en Jesús. Recordemos aquello que hemos explicado muchas veces. El primer gran historiador de la Iglesia, Eusebio de Cesarea, puente entre los siglos III y IV, el obispo de Cesarea, explica en su libro Historia Eclesiástica que esta mujer era de su diócesis, era de Cesarea, y que después, cuando vuelve a Cesarea y rehace un poco la fortuna, pues en el jardín de su casa hizo una gran estatua con Jesús y ella a sus pies, perdonándola y diciéndole: tu fe te ha salvado. Con lo cual, y dice todavía, cuando en vida de Eusebio, todavía se conserva esta estatua de esta mujer de Cesarea, que de la cual no sabemos el nombre, pero que la identifica con esta mujer del Evangelio. Es en el momento en que todavía está hablando. Llegan de la casa de Jairo: tu hija ha muerto. Y aquí viene toda esta escena. Jesús deja la multitud, se lleva solo a los 3 apóstoles principales, Pedro, Santiago y Juan. Se va a la casa con los padres de la niña. La gente dice que no hace falta que vaya, está muerta. La gente allí, podemos imaginar la situación con las plañideras y los flautistas, que era lo típico de la época, donde se ponía a hacer el luto y el duelo de una forma ostensoria, exagerada incluso. Y Jesús los riñe: basta de esto, no está muerta, duerme. La gente se burla de Jesús y por eso los saca a todos, sube a la habitación. Talita cumi, a ti te lo digo, levántate. Y la niña se levanta. Claro que estaba muerta, aunque hablemos de dormición en el sentido que no es la muerte para siempre, sino que esperaba ese momento en que Jesús la resucitaría. Es la resurrección al estilo de Lázaro, no es la resurrección final, es volver a la vida para volver a morir años después, 10, 20, 50 o 100, no importa, pero es como un signo de lo que será la resurrección futura. Cristo tiene el poder sobre la vida y la muerte. En el fondo, en estos todavía primeros capítulos, estamos en el 5.º capítulo de San Marcos, se nos va mostrando quién es Jesús. Lo hemos visto, tiene el poder sobre el diablo, veíamos ayer, sobre el mar, sobre la naturaleza, sobre las enfermedades y sobre la muerte. Y nos va haciendo entender poco a poco su misión. No es la de librarnos de los romanos, sino de liberarnos del pecado que representan las enfermedades también, y de la muerte, para llevarnos a la vida eterna. Es curioso el punto final de hoy, cuando dice: les insistió en que nadie se enterase, aunque eso era imposible, todo el mundo lo sabía, más que de sobras, pero lo hace para intentar impedir que lo hagan Mesías Rey. No es ese la misión de Jesús, no es la de ser Mesías Rey contra los romanos. Y les dice también que den de comer a la niña. Y eso es más que normal, una niña que llevaba días y días muriéndose sin comer. Y cuando hay el milagro, todo el mundo se fija más en el que hace el milagro que en la niña misma. Pero Jesús piensa en la niña, ella es la que se ha curado, a ella hay que alimentar, ella pasa a ser el centro en este momento. Y así hace desviar la mirada tanto en Jesús como en la niña, que ella sea la protagonista de cara a ser bien cuidada.
Si Jesús le ha devuelto la vida, al menos que la sepan mantener también los padres. Porque a veces pasa, cuando hay fiestas, cosas, al final deja de ser, no se da ni de comer al protagonista. Bueno, aquí habría una anécdota larga a explicar, pero ya se hace tarde sobre este punto. Para nosotros lo importante es entender en nuestra vida, hemos de tocar al Señor y Él se deja tocar. Si esta mujer hemorroísa tocó al Señor solo el manto, nosotros lo tocamos del todo, se nos da en comida, comemos de Cristo, alimento real y espiritual para cada uno de nosotros. Entramos en comunión con Él y Él quiere que también nosotros sepamos pedirle perdón. Lo hacemos al inicio de la misa, lo hacemos siempre que nos confesamos, para estar en comunión en la gracia de Dios, para que Él aumente nuestra gracia y podamos llegar con Él un día a la vida eterna. Reunidos para conmemorar el misterio de nuestra redención, roguemos a Dios Todopoderoso para que todo el mundo se llene de bendiciones y de vida. Por todos los consagrados a Dios, para que con su ayuda puedan cumplir fielmente su propósito, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz de los pueblos, que sin ninguna perturbación puedan servirle en libertad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los ancianos que viven en soledad o enfermedad, que sean confortados en la caridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, que sepamos usar de tal modo los bienes presentes con los que Dios nos favorece, que merezcamos alcanzar los eternos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y que por intercesión de Santa Teresita podamos pagar las obras de los nuevos locales, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Sé propicio, Señor, con tu pueblo suplicante, para que reciba con prontitud lo que te pide bajo tu inspiración, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria del Señor, para discernimiento de toda su santa Iglesia. Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar como signo de nuestro reconocimiento. Concédenos al aceptarlas con bondad, transformarlas en sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una palabra tuya para sanarme.
Bienaventurados los pobres en el espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, ellos heredarán la tierra. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios te amo. Alimentados por estos dones de nuestra redención, te suplicamos, Señor, que con este auxilio de salvación eterna crezca continuamente la fe verdadera por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.